no tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate de día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matar. Jesucristo dijo, ¿no? Oíste que dicho a los antiguos, no matará. Cualquiera que será culpable de juicio. Pero yo os digo que cuando enoje contra su hermano será de juicio. ¿Cuántas veces pelearon con su hermano, hermana? Ese mandamiento perfectamente. Podemos cumplir perfectamente. De hasta ahorita. Eso es imposible. ¿Sí? Primero hasta 4 los mandamientos que tenemos que guardar a Dios. 5 el mandamiento que tenemos que guardar a los padres, ¿no? 6 hasta 10 los mandamientos que tenemos que guardar entre los hombres, ¿no? Podemos distinguir, ¿no? Es verdad. ¿Sí? De la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Después de esto, juicio, la Biblia dice. ¿No? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todo pecaron. Alguna persona pecaron o todo pecaron. Todo pecaron. Están destituidos. Dios nos justificado de significa salvación de que por medio de la ley es el buen hijo. Corazón, ven. ¿Sí? De las obras de la ley están bajo maldición. Alguna persona quiere entrar al cielo por su obra, pero pues, ¿cómo pues? Ella me dijo, pastor, tengo que ser una chica, buena hija, debo vivir rectamente sin pecar. Pero puede guardar los 10 mandamientos perfectamente toda su vida. Todas las personas nacieron como descendientes de Adán, por lo tanto son pecadores. ¿Sí? ¿Cómo puede guardar la ley de Dios perfectamente? Nivel diferente, ¿no? ¿Sí? La ley es como espejo para ver. ¿Sí? Si tenemos la cara sucia y debemos lavarla, ¿no?
Por medio de la ley nosotros podemos saber el conocimiento de pecado, es decir, podemos saber que yo soy pecador, yo soy pecadora, ¿no? Antes de aprender la palabra de Dios, no lo sabíamos, ¿sí? Pero después de aprender la palabra de Dios, 10 mandamientos, como espejo, ¿no? Yo tengo bastante mancha, mi cara, tengo que lavar, ¿sí? Así. ¿Sí? Entonces, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa? Alguna persona quiere entrar por su obra, pero muy equivocación. ¿Sí? No puede. ¿Por qué? Tiene pecado, mancha de pecado. ¿Sí? Mancha de pecado. El problema fundamental del hombre delante de Dios es el pecado. El hombre nació pecador, cometió mucho pecado hasta ahora y en el futuro seguirá pecando hasta morir. Ese pecado es el motivo de ir al infierno. Entonces, ¿cómo puede quitar sus pecados? Ejemplo, alguien quiere ir a Estados Unidos, pero había una bomba en su ropa. ¿Puede esta persona subirse a un avión e ir a Estados Unidos? La aduana de aeropuerto encontrará una bomba a la cárcel. Sí, no puede ir a Estados Unidos con bomba, ¿no? Sin embargo, vienen los quitabombas y quitan la bomba de la ropa de este hombre, ¿sí? Y ahora no tiene bomba, ¿no? Entonces, esta persona puede ir al Estados Unidos con una visa, ¿no? Visa, necesita visa, ¿no? ¿Sí? Visa. Puede entrar a avión, ¿sí? Boleto de avión, ¿no? De esa manera, el hombre puede darse cuenta de que de un pecador a través de la ley de Dios. ¿Sí? Los pecadores no pueden ir al cielo, ¿no? Debe ir al infierno. ¿Sí? Y ahora entendió, yo soy pecador, yo tengo mucho pecado. Dios sé en todo nuestro pecado a través de Jesús, llegamos a ser justo sin pecado, ¿no? Como quita bomba, ¿no? Entonces, podemos entrar al cielo legalmente. Esto se llama salvación. ¿Sí? Vamos a buscar la palabra de Dios. Lucas, versículo 77. 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué significa salvación? La Biblia dice, salvación es perdón de pecado. ¿Sí? Perdón de pecado. ¿Sí? Aunque tiene pecado, pero quita pecado, puede entrar al cielo. ¿Sí? Es verdad, ¿no? ¿Sí? Por lo que recibir el perdón de los pecados es lo mismo que recibir la salvación. ¿Salvación qué significa? La Biblia dice perdón de pecado. Perdón de pecado. ¿Sí? ¿Qué significa salvación? Perdón de pecado. Hoy debemos aprender perdón de pecado. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Es perdón de pecado. Sin pecado, ¿a dónde iría? Cielo, ¿no? ¿Sí? Puede entrar al cielo, ¿no? ¿Sí? Es verdad. El único medio de salvación es que Dios preparó para nosotros, es que otro puede morir en nuestro lugar para quitar nuestro pecado. Hay que preparar a un hombre sin pecado. Por lo tanto, Dios vino al mundo como hombre por medio de María. San Mateo capítulo 1, versículo 23 dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que
traducido es Dios con nosotros. Así dice que no hay pecado en Jesucristo. Mire, primero Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel, digna, muy importante dice, ¿no? De ser recibida por todas las personas del mundo. Que Cristo Jesús. Cristo significa Mesías, ¿no? Mesías. Mesías, ¿qué significa? Dios vendrá al mundo para salvar los pecadores. Se llama Mesías. Hebreo. Griego, Cristo. Cristo. Jesús, ¿qué significa? Salvador de pecado. Salvador de pecado. ¿No? Vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿no? ¿Qué significa Jesús? Salvador, ¿no? Salvador de pecado. ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? De los cuales yo soy el primero. ¿Qué dice? ¿Sí? Apóstol Pablo escribió, ¿sí? Una carta. ¿Sí? Yo soy el primero. Yo era mucho pecador, ¿sí? Como Lucas hoy. ¿Sí? Aquí. Pero él recibió la salvación. Y después cambió su vida totalmente. ¿Sí? Apóstol. Hasta morir por Señor. Él predicaba. ¿Sí? Muy bien. Además, primero Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado? ¿Quién? Él. Jesús. Jesús apareció. Vino para quitar nuestro pecado. Entonces, Jesús, ¿por qué vino al mundo? Para quitar nuestro pecado, ¿no? No hay pecado en él, dice. ¿En Jesucristo tenía pecado o no? ¿Él cometió pecado o no? Jesús, hijo de Dios, no puede pecar. ¿Dios puede pecar o no? No. El cual, Cristo, no hizo pecado. La Biblia dice, ¿no? ¿Sí? Dios preparó 10 mandamientos. ¿Dónde? Éxodo capítulo 20. Pero Dios preparó otra ley. Se llama ley de redención. Ley de salvación. Levítico. ¿Sí? Sale. Hoy voy a enseñar. ¿Sí? Nacer de nuevo. ¿Qué significa? Nacer. Significa, perdón, de tener la vida eterna. Totalmente igual. Ante una señora, todos seminarios de la Biblia. Últimamente yo le pregunté, con consultación, ¿no? ¿Puede entrar al cielo? Ella me respondió diciendo, pastor, me falta mucho, ¿sí? Para poder entrar al cielo. Pero yo le pregunté otra vez, señora, ¿qué le falta? Ella me respondió, pastor, tengo que aprender más de la Biblia como universidad. ¿Sí? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Sí? Para obtener la vida eterna. Pero debemos pensar, malhechor bueno, ¿cuánto tiempo aprendió la Biblia? No, nunca, nada. ¿Sí? ¿Por qué recibió la salvación? Se arrepintió. ¿Sí? Corazón sincero. ¿Sí? Es verdad, ¿no? Entonces, hoy debemos entender bien. ¿Sí? Para recibir la salvación, ¿cuánto tiempo necesita? No tiempo, mucho. ¿Sí? Hoy puede obtener la vida eterna. ¿Sí? Sí, escucha bien. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Jesús. ¿Qué significa Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa salvador de pecado. Entonces Jesús vino para salvar. Murió en la cruz. ¿Por qué murió? ¿Sí? ¿Para qué murió? ¿Sí? Y
tercer día resucitó, ascendió al cielo. Historia, ¿no? Historia. El pecador definitivamente tiene que recibir el castigo, ¿no? Sin embargo, Dios estableció una ley diferente que permite que otra persona muera en mi lugar para quitar mi pecado. ¿Entiende o no? ¿Entiende o no? Se llama ley de redención. Repite, por favor. Ley de redención. Hoy debemos aprender ley de redención, ¿no? El perdón de pecado, ¿cómo podemos obtener? ¿Ir a la iglesia? ¿Qué piensa usted? ¿Bautismo? ¿Cómo podemos recibir la salvación? ¿Lágrima? ¿Con lágrima podemos recibir la salvación? No. Oración. Una iglesia falsa enseña, por oración de la fe, nosotros podemos recibir la salvación. La Biblia, ¿dónde está? Doctrina falsa. Oración de la fe, Santiago sale, pero para ayudar los enfermos, ¿sí? Enfermos. Diferente. Ante un señor vino con papel de bautismo. Pastor, yo tengo papel de bautismo, entonces yo puedo entrar al cielo. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Papel de bautismo puede entrar al cielo? No. ¿Ofrenda por dinero puede entrar al cielo? No. ¿Experiencia de milagro? Tampoco. ¿Buena obra? No. ¿Sí? Lengua desconocida. Una iglesia falsa dice que no puede decir lengua desconocida, no puede entrar al cielo. ¿Quién dice? Primero Corintios sale, lengua desconocida. Eso dones de Espíritu Santo. Después de nacer de nuevo, ¿no? Dios da, ¿sí? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, algo. Eso dones. ¿Sí? Por dones de Espíritu no puede entrar al cielo. Eso, después de nacer de nuevo, Dios regala dones, ¿sí? Regala. Entonces, eso no. ¿Qué necesita para recibir perdón de pecado? Solamente, ¿qué? Sangre. Pastor, no entiendo. ¿Por qué sangre? ¿Sí? Hoy voy a enseñar. Corea del Sur, los niños cantan, ¿sí? Canción muy especial. Con la plata no puede ir al reino de Dios. Con la fuerza tampoco puede ir allá. Con profesión no puede ir al reino de Dios. Si es listo tampoco puede ir allá. Aquí, si es muy guapo, no puede ir al reino de Dios. Si es bueno, tampoco puede ir allá. Si nace de nuevo, puede ir al reino de Dios. El reino que vamos con fe, es reino de Dios. Entonces, San Juan capítulo 3, versículo 3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ir al reino de Dios. No puede ver, ¿sí? No puede ver al reino de Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Con dinero puede entrar al cielo? ¿Cara bonita? No. ¿Sí? ¿Hombre bueno puede entrar al cielo? ¿Sí? No. En la Biblia está escrita la manera que se puede quitar nuestro pecado. Hoy, especialmente, Levítico voy a enseñar. Se llama Evangelio verdadero, ¿no? La paga de pecado es muerte, ¿no? Aquí dice, Levítico capítulo 17, versículo 11. ¿Por qué? La vida de la carne en la sangre está.
yo os la he dado para hacer expiación. Expiación significa eso, salvación. Salvación. Perdón de pecado, ¿no? ¿Sí? Expiación, perdón de pecado. Sobre el altar por vuestras almas, la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre hará la salvación de la persona. Podemos cambiar, ¿no? Entonces, pueblo de Israel, Antiguo Testamento sale. Para recibir la salvación, necesita sangre, ¿no? Entonces, Dios le mandó animales, 4 tipos de animales. Buey, ¿sí? Vaca, ¿no? ¿Sí? Cabra, ¿ah? Y cordero, ¿no? Y paloma. Solo 4, chancho no. ¿Sí? La paga de pecado es muerte. Entonces, en la época del Antiguo Testamento, los israelitas mataban animales para quitar los pecados cometidos contra la ley de Dios, ¿no? ¿Por qué? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La Biblia dice, ¿no? Otra palabra, aquí dice, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, y luego que conociere su pecado que cometió. Eso, arrepentimiento, ¿no? ¿Sí? Presentará por su ofrenda un macho cabrito, ¿no? ¿Sí? Cabrito, puede. ¿Sí? Sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de macho cabrío y lo degollará. Tiene que matar, ¿no? En el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación. ¿Sí? Salvación, redención, perdón de pecado. Poco difícil, ¿no? Entonces, debía traer un macho cabrío sin defecto para dar la ofrenda por el pecado, ¿no? Debía poner su mano sobre la cabeza de un macho cabrío, lo debía degollar, o sea, matar en el tabernáculo, ¿no? Así. El sacerdote pone sus manos sobre la cabeza del animal. ¿Sí? Habla. Dios, por favor, pase los pecados del hombre pecador a las ovejas, cabra, algo, ¿no? Animal. Entonces, los pecados del hombre son realmente transferidos a las ovejas. Después de esto, debe matar las ovejas, recibir la sangre, ofrecerla a Dios, ¿no? En tabernáculo. ¿Por qué? La vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así. Entonces la persona israelita podría recibir el perdón de pecado, o sea, puede entrar al cielo, ¿no? Sin problema de pecado. Así, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es así? This man is you and I, the sinner. He brings the innocent lamb, a picture of our Lord Jesus Christ. This is what they do in the Old Testament. He brings it to the priest. The priest represents God's eyes. And God's eyes, that is thrice holy, examines not us, but our lamb. It's not a question of how good you are. It's a question of how good your lamb is. It's obvious why you are there. You have sinned. So he checks out, the lamb is good. You and I place our hands upon the lamb. It's like when you trust in Christ, you place your hands on him at the cross. All your sins goes into the lamb. That's what happened at the cross. And at the cross, all of Christ's holiness and righteousness goes into you. Amen. And the priest hands you and you kill the lamb. It's our sins that put Jesus at the cross. So that we always remember that. Amen. The lamb dies in our place. The innocent lamb dies under the fires of God. You walk away with the favor of God, the blessings of God, with the promises of God. Amen.
Hallelujah. You never had before when you came. Se llama ley de Dios, ley de redención. ¿Sí? Redención. Entonces, nosotros podemos entender, ¿sí? Un poco largo, ¿no? Entonces, vamos a sacar. Ya, veamos. Aquí, Hebreo capítulo 9, versículo 22. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin sangre no se hace remisión. Remisión significa salvación, redención. Entonces, para recibir la salvación, ¿qué necesita? Sangre necesita, sangre. Entonces, nosotros también debemos matar al animal. ¿Sí? Debemos comprar aquí camal, ¿sí? Cordero. Todo compré. ¿Sí? Eso no, eso es sombra. ¿Sí? Aquí, ¿por qué? La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Es sombra. ¿Sí? Mataba animal, es sombra. ¿Sí? No la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados para siempre. ¿Sí? Eternamente eso no, temporal. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios preparó su Hijo unigénito, Jesucristo, ¿no? Mire, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de cuerpo de Jesucristo. Cuerpo. Dios preparó. Hecha una vez para siempre. Para recibir la salvación necesita tres cosas. Primero, sangre, ¿no? Segundo, una vez. Dos veces, no. Una vez, solo una vez. ¿Sí? Para siempre, para siempre. Eso. Tres cosas. Muchas veces sale, ¿no? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, aquí sale sangre, ¿no? Por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa? Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo. Todavía está orando, ¿no? ¿Sí? Para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Con una sola ofrenda, aquí sale sangre, ¿no? Ofrenda sale sangre. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Debemos aprender correctamente, busquemos, si tienen la Biblia, busque. San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no somos judíos, ¿no? Esa palabra no entendemos bien. ¿Sí? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, Juan el Bautista también era judío, ¿no? ¿Sí? Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cerca de Juan el Bautista estaba bastante gente, ¿sí? No lo sé cuántas personas, 10,000 personas, 12,000 personas, no lo sabemos. Pero él dijo, he aquí, ¿sí? El Cordero de Dios. ¿Jesús es Cordero? Cordero es un animal, ¿no? ¿Por qué él dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él dijo, Mesías, Cristo, vino para morir, para quitar nuestro pecado, ¿no? Es verdad. Entonces, nosotros debemos pensar, ¿qué significa? El pecado del mundo es lo mismo que el pecado de todas las personas del mundo, ¿no? En el mundo. Se refiere al pecado de absolutamente todas las personas que nacen y
mueren desde Adán hasta la última persona que llegue a nacer en este mundo, ¿no? Ahora, estarán mis pecados, sus pecados, incluido en el pecado de mundo, ¿no? Recibirá salvación, Padre. ¿Sí? ¿Sí? Otra vez, voy a preguntar, ¿estarán su pecado incluido en el pecado del mundo? ¿Sí? Juan el Bautista gritó, he aquí, ¿sí? El Cordero de Dios, Jesucristo, ¿sí? Que quita pecado del mundo, pecado de Lucas hoy, pecado de usted, 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 todo, ¿sí? Pecado del mundo significa pecado de toda la persona del mundo. ¿Entiende, señorita? ¿Eh? Entonces, ¿quién quitó su pecado? ¿Eh? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién es Cordero de Dios? Jesús quitó su pecado eternamente. ¿Entiende o no? Entonces, si no tiene pecado, ¿a dónde iría? ¿Cielo o infierno? Pero, mire, aquí, mire, el Cordero de Dios, Jesucristo, ¿no? Quita, ¿sí? Quita. Para nosotros, ya quitó el pecado de, ¿cómo se llama? Alejandra. Vamos a ver, Jesucristo, el Cordero de Dios, quitó el pecado de Alejandra. ¿Verdad o no? ¿Eso es correcto o no? Ya entonces, ya quitó su pecado. ¿Tiene o no tiene? Quitar no puede entender. Ya, ahora, yo tengo pecado, ¿no? Adelante. Pensemos, ella es Cordero de Dios. Ella quitó mi pecado. Ya. Entonces, Lucas hoy tiene pecado o no? Ya no. ¿Sí? Muchas gracias. Eso se llama quitar de pecado. ¿Sí? Jesucristo quitó pecado de Lucas hoy. Entonces, yo soy salvo. ¿Entiende o no? ¿Sí? ¿Jesucristo quitó su pecado? ¿Sí? ¿Cree? Sí. Mire, el Evangelio Dios preparó. Entonces, no necesita edad. Antes yo prediqué. 90 años, Señor, recibió la salvación. Niño pequeño, 8 años, 7 años, puede entender el Evangelio. ¿Jesucristo quitó su pecado o no? La Biblia dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién quitó su pecado? El Cordero de Dios, ¿no? Para siempre, para siempre. Así. Todavía alguna persona no entendió, ¿sí? Si vemos en este dibujo, hay un hombre que pone sus manos sobre la cabeza de esta oveja, ¿sí? Por lo cual va a ser sacrificada diciendo, yo he cometido mucho pecado, por eso te ruego, Dios, que este pecado lo cargue en esta oveja, por favor. Este animal que estaba muy limpio. Ahora, ¿qué tal? En una oveja sucia, ¿no? Llena de pecado. Así está oveja que era muy blanca, ¿no? Ahora, negra tanto de pecado, ¿no? Esta persona que estaba negra de pecado, ¿cómo está ahorita? Blanca, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tiene que matar, ¿no? Tiene que matar. Aquí, sangre, ¿no? Sangre puede limpiar pecado. ¿Entiende o no? ¿Sí? Se llama ley de redención. Entonces,
nosotros no somos judíos, no entiende bien sobre palabra de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Judíos, todo entendieron bien. Ah, Jesús vino como Cordero para quitar mi pecado. Ah, eres Mesías, eres Cristo, eres Salvador. Entonces su nombre es Jesús. Eso es correcto. Así, ¿no? Desde Adán hasta última persona. No lo sabemos, ¿no? Todo, incluido aquí, Lucas hoy. Alejandra también, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Sí? Y Él es la propiciación por nuestro pecado. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Toda la persona del mundo. Jesús murió en la cruz para pecado, ¿no? Para quitar nuestro pecado. Desde Adán hasta última persona. Toda la persona del mundo, ¿no? Entonces, quita pecado del mundo, la Biblia dice, ¿no? Jesús murió en la cruz. ¿Sí? Así, ¿no? Antes de ser colgado en el madero, recibió muchos azotes. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Salió sangre o no? Sí, salió sangre, bastante sangre, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, ¿no? Pecado de Lucas hoy, pecado de María, pecado de Pedro, todo. ¿Sí? Antes de aprender la palabra de Dios sobre el evangelio, no lo sabíamos, ¿sí? Problema de pecado, ¿no? Pero ya nosotros, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi pecado, eso es pecado del mundo, incluido, ¿no? ¿Sí? Jesucristo quitó. Es verdad. Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana, murió a las 3 de la tarde. Es verdad. ¿Sí? Historia. ¿Sí? Mire, más Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, dice, ¿no? ¿Sí? Así. Entonces, Lucas hoy tiene pecado o no. Si no tiene pecado, ¿a dónde va? ¿Cielo o infierno? Cielo. Entonces yo tengo salvación. ¿Tiene salvación? ¿Tiene salvación? ¿Tiene salvación? Todavía no. Creo que su hijo tiene. Sí. La Biblia dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pasado, ¿no? Ya Jesucristo murió. Entonces, nosotros fuimos curados, dice. Antes tenía enfermedad como pecado, ¿no? Pero Jesucristo como doctor vino, curó perfectamente. ¿Sí? Y ahora no tengo ningún problema
Conocía que yo no podía hacer nada para quitar mis pecados. Por lo que Dios cargó gratuitamente todos mis pecados, sus pecados, sobre Jesús, Cristo. Jesús murió. Pero tenemos que asegurarnos de que realmente murió por mí. Debemos aprender poco más, ¿no? Vamos a ver. San Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Últimamente él gritó. Es que en la cruz 7 veces habló Jesucristo, 7 veces. ¿Por qué 7? Número 7 es un número de Dios, ¿no? 7 veces. ¿Qué significa consumado es? Consumado es, quiere decir que es completado, cumplido, cancelado. Jesús derramó su sangre y murió para quitarnos el pecado. En el momento en que Jesús iba a morir, Él dijo, consumado es, explicando que Él ha terminado toda su obra para quitar todo el pecado del mundo, ¿no? Completando la paga de pecado. ¿Sí? Consumado es. Cristo, ¿no? Dios cargó todo nuestro pecado en Jesús e hizo caer el látigo de juicio sobre él, ¿no? Es verdad. Alguna persona enseña que la sangre de Jesús solo cumple una parte de perdón de pecado. Pastor, ya ahora entiendo. ¿Sí? Jesús murió por mi pecado. Entiendo. ¿Sí? Pero, pasado, presente, futuro, ¿por qué divide? Jesús murió en la cruz para siempre, ¿no? Una vez, 2 veces o una vez. Solo una vez. ¿Sí? Una vez. Vamos a ver, aquí, Zacarías capítulo 3, versículo 9, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, Antiguo Testamento, sobre esta única piedra hay 7 ojos, porque 7, número de Dios, ¿no? He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, quitaré. Todavía Jesús no vino, Antiguo Testamento, ¿no? Futuro, ¿no? Quitaré, yo quitaré. ¿Sí? Jesucristo quitará el pecado de la tierra en un día. ¿Qué significa un día? Quitaré el pecado de la tierra en un día, lo que significa que el día que Jesucristo murió en la cruz, pagó todos los pecados del mundo, ¿no? El día que Jesucristo murió en la cruz, aquí, un día, solo un día quitó el pecado de la tierra, ¿no? ¿Sí? Nosotros podemos entender. Ya quitó, ¿no? ¿Sí? Antiguo Testamento, todavía Jesucristo no vino, entonces, futuro, ¿no? Quitaré el pecado de la tierra en un día, pero ya quitó. Perfectamente, ¿no? Es verdad. Vamos a buscar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de macho cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Eterno perdón de pecado se llama eterna redención, ¿no? ¿Sí? Eterna redención. Alguna persona no puede entender esa palabra, muy importante, entonces. Aquí dice, un señor, ¿sí? Está aprendiendo la palabra de Dios. Entendió sobre su pecado. Yo tengo mucho pecado. ¿Sí? Antes yo cometí mucho pecado, es pasado, ¿no? ¿Sí? Ahorita estoy pensando mal pensamiento, ¿sí? Pecado presente, ¿no? Tal vez futuro no quiere pecar más, pero todavía tiene deseo de carne, ¿no? ¿Sí? A veces
cometerá. ¿Qué hago? Futuro pecado. Pero de Corea del Sur, misionero enseñó, Señor, Jesucristo murió en la cruz. La Biblia, ¿qué dice? No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Mayúsculo, ¿no? Paraíso, cielo. ¿Sí? Habiendo obtenido eterna redención. Voy a enseñar, Señor. Eterna redención significa pasado pecado sea borrado con la sangre de Jesús. Presente pecado también sea borrado con la sangre de Jesús. Futuro pecado también sea borrado con la sangre de Jesús. Todos los pecados de mi vida, su vida, sea borrado con la sangre de Jesús. Se llama eterna redención. ¿Entiende, Señor? Ya ahora entiendo. ¿Sí? Ya ahora entiendo. 2023, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué muchas personas no entienden sobre la eterna redención? Porque siempre piensan desde el punto de vista de hombre. ¿Sí? Pero veamos, por el punto de vista de Jesucristo, nuestro pecado pasado, ¿no? Punto de vista de pecador no importa. Punto de vista de juez justo más importante, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, punto de vista de hombre es siempre pasado, presente, futuro. Pero punto de vista de Jesucristo, eso todo cosa futura, ¿no? Porque Jesús murió en la cruz hace 2000 años, ¿no? ¿Sí? 2000 años. ¿Sí? Pecado futuro, todo. ¿Sí? Desde Adán hasta última persona, todo, ¿sí? Pecado del mundo, ¿no? ¿Sí? Pecado del mundo. Se llama eterna redención. ¿Sí? Una vez para siempre, eterna redención. Algunas personas todavía no entiende. Entonces, la Biblia enseña que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestra iniquidad. Sepultará, ¿qué significa? ¿Sí? Echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado. Pecado de Lucas hoy, pecado de Alejandra, pecado de María, pecado de Pedro, todo, ¿no? Echará en lo profundo del mar. No lo sé. Mar Pacífico, ¿dónde? Veamos, ¿no? Aquí, Ejemplo, aquí tiene 3 tipos de pecado, ¿no? Ya. Veamos, aquí, pecado pasado, ¿no? Pecado presente, pecado futuro, ¿no? ¿Qué dice aquí la Biblia? Cambia, por favor, ¿sí? En lo profundo del mar, nuestro pecado echará. ¿Por qué? Antiguo Testamento, ¿no? ¿Sí? Nuevo Testamento, nosotros cambiamos. Podemos cambiar. Echó en lo profundo del mar todo nuestro pecado. Vamos a echar. Yeah. ¿Dónde está su pecado? Sí. ¿Puede buscar uno? ¿Nadar bien? ¿Sí? ¿Nadar bien? ¿Puede buscar? No. No. Si no tiene pecado, ¿a dónde va? Señorita, ¿su pecado dónde está? ¿Puede buscar o no? Entonces, ¿no tiene pecado? ¿A dónde va? Cielo. ¿Sí? Fácil, difícil. Señorita, ¿su pecado dónde está? ¿Puede buscar o no? Si no tiene pecado, ¿a dónde va? Cielo. Es verdad. Todavía no entiende alguna persona. Vamos a echar su pecado. Pecado de cada su nombre. Ponga pecado de Lucas. Vamos a echar pecado de cada persona.
¿Dónde está su pecado? Lo profundo del mal, la Biblia dice, ¿puede buscar o no? Pero no. Entonces, salvación, ¿qué significa? Todos mis pecados, ¿con qué? Sangre de Jesús, ¿no? La Biblia, sangre de Dios. ¿Cuántas veces? Solo una vez. Muy bien. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eternamente. Eternamente. Se llama eterna redención. Vamos a buscar la palabra de Dios. Segundo Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Jesucristo nos ama mucho. Antes, una persona que no conocía el amor de Cristo, no entendía el evangelio verdadero. Bien, pero conociendo el amor de Cristo, él puede recibir la salvación. Jesús murió en la cruz, sangrando, derramando sangre, todo. Su cuerpo, todo, de su cuerpo, todo salió. Sangre. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué? Para quitar nuestro pecado. Entonces, aquí dice, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Dios me libró de absolutamente todos los pecados. Dijo que nunca más se acordará de nuestro pecado. Esto es pacto nuevo, ¿no? ¿Sí? Aquí, otra vez, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tu pecado, tus pecados. Por el amor de Dios, Él borró todo nuestro pecado, ¿no? Ejemplo, aquí, mire, una pared estaba muy sucia, ¿no? Pero el hombre la pintó con pintura blanca. ¿Sí? Se borró la mancha de pared, ¿no? Lo mismo con la sangre de Jesús, se borró con todo nuestro pecado, ¿no? Antes de aprender la palabra de Dios, no lo sabía, perdón de pecado, ¿sí? Pero después de aprender la palabra de Dios, yo entendí perfectamente. Mire, ¿sí? Ejemplo, eso, pecado de Lucas hoy. ¿Sí? Antes de aprender, no lo sabía. Perdón de pecado. Pero después de aprender la palabra de Dios, ¿sí? ¿Puede ver mi pecado? Se ha tapado todo con la sangre de Jesús. ¿Sí? La palabra de Dios dice, aquí, no me acordaré de tus pecados. ¿Sí? ¿Quién dice? ¿Sí? La palabra de Dios dice, ¿no? Dios lo prometió. Se llama pacto nuevo. ¿Sí? No me acordaré de tus pecados. ¿Sí? Se borró. ¿Sí? Perfectamente. Aunque conozca muchos versículos de la Biblia, pero si no conoce la sangre, no conoce lo importante de la Biblia. Aunque no conoce otro versículo, pero si entiende la sangre, ha entendido lo más importante, ¿no? Veamos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Si tienen la Biblia, busque. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve será emblanquecido, si fueren rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana, dice. Blanca lana.
en todas las partes de Ecuador. Casi no hay nieve, ¿no? ¿Sí? Supongamos que viene la nieve aquí. Si nieva hasta 1 metro, la basura sucia, la suciedad en el suelo es totalmente invisible, ¿no? Debido a la sangre preciosa de Jesús, Él limpió todo nuestro pecado, de modo que todo nuestro pecado ante Dios se ha tapado todo. ¿Entiende o no? ¿Entiende o no? ¿Sí? Mire, su pecado, ¿dónde está? Mírame, por favor, señora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está su pecado? Aquí, aquí. ¿Sí? Se ha tapado, ¿sí? Todo, ¿sí? Con nieve, ¿no? Ya todo. Entonces, ¿puede ver su pecado o no? Ya no. Es verdad, ¿no? ¿Sí? Yo deshice como una nube tu rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Redimirse significa yo compré, ¿sí? Para perdonar. Yo compré. Dios dice, yo compré para perdonar. Perdonar, ¿sí? Yo pagué bastante dinero para perdonar. ¿Qué significa? Sangre de Jesús, ¿no? Ejemplo, Aloha Santo Domingo bastante neblina, ¿no? Pero hace sol. De repente cambia, ¿no? Antes de nacer de nuevo, no entendía, ¿sí? Perdón de pecado. Pero después de aprender la palabra de Dios sobre el evangelio verdadero, perdón de pecado, ya ahora desapareció. ¿Sí? Duda. ¿Sí? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. La Biblia dice, su pecado es perdonado. ¿Eh? Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, todos sus pecados. ¿Qué significa? Ejemplo, ¿no? Yo tenía una deuda en Banco Pichincha de $50,000, pero gasté todo el dinero. No tengo dinero, nada. Entonces, le llamó a mi padre para que pague mi deuda. Mi padre pagó los $50,000, recibió papel, la factura, ¿no? Me envió la factura, papel. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Otra vez tengo que pagar $50,000 al Banco Pichincha? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya, ha pagado, ¿no? ¿Quién pagó? Mi padre pagó, ¿no? ¿Sí? De la misma manera, Dios estableció que el pecado se puede pagar solamente con la sangre, ¿no? Hace 2000 años Jesús murió por mi pecado, por su pecado. ¿Sí? Ya se borró su pecado, mi pecado perfectamente. ¿Sí? Entonces, para mi pecado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Solamente tengo que creer. Tiene que creer lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Jesús derramó sangre. Todo por mi pecado, por su pecado. ¿Por qué? Me ama mucho, ¿no? Le ama mucho, más que su madre. Es verdad. La Biblia dice, Dios es amor. Entonces, el amor de Dios perfecto por lo que cumplió redención perfecta. El amor de Dios es infinito, por eso cumplió redención infinita. El amor de Dios es eterno, ¿no? Por lo tanto, cumplió eterna redención. El amor de Dios es sin condición, por eso Él redimió sin condición. Vamos a buscar la palabra de Dios. ¿Sí tiene la Biblia? Sí. Busque. Nuevo Testamento,
Efesios capítulo 1, versículo 7. Aquí dice, en quien tenemos redención. Redención significa eterna redención, ¿no? Salvación. Salvación, perdón de pecado, por su sangre. Sangre de Jesús, ¿no? ¿Sí? Aquí sale, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Ah, la Biblia dice, ¿no? Tenemos redención. Presente, ¿no? Yo tengo redención. Yo tengo salvación. ¿Tiene salvación? ¿Todavía no tiene? ¿Tiene salvación? Yo tengo. ¿Hijo tiene salvación? Sí. Entendió muy bien. ¿Sí? Señorita, ¿tiene salvación? Sí. Aquí sale. ¿Por qué? Efesios capítulo 2, versículo 8, 9. ¿Por qué? Por gracia. Soy salvo medio de la fe. ¿Sí? Y esto no de vosotros, pues, don de Dios, regalo de Dios. No por obra de hombre, dice. No por obra. ¿Para qué? Nadie se gloria, ¿no? Solo por la fe. Solo por la fe. Regalo de Dios, ¿no? Salvación es regalo. Para recibir el regalo, ¿tiene que pagar dinero? Eso no es regalo. Regalo siempre gratis. Gratis. ¿Entiende o no? ¿Entiende o no? Sí. Todavía ustedes no entenderán salvación, ¿sí? Valor de salvación. Poco después entenderá. Más, ¿sí? Aquí, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, ¿no? Una vez para siempre. Sangre de Jesús, se llama la fe, salvadora, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se glorie, ¿no? Por medio de la fe, eso es correcto. Pero por obra de hombre, eso no. ¿Sí? Por la fe más obra de hombre, tampoco. Tampoco. Solo por la fe. Entonces, yo tengo la vida eterna, levante mano. ¿Sí? Ya, baje. Yo recibí la salvación. Baje. ¿Sí? Yo he renacido. Levante mano. ¿Sí? ¿Por qué eso? Ya, levanta mano. ¿Sí? ¿Sí? Yo recibí perdón de pecado. Levanta mano. ¿Sí? Baje. Yo voy al cielo. Levanta mano. ¿Sí? Baje. Una pregunta. ¿Sí? Ya ahora una persona salva no quiere pecar, ¿no? ¿Sí? Tiene que vivir sagradamente, ¿no? Pero tal vez mañana podría pecar, ¿no? ¿Sí? Entonces en su corazón sale eso, odio, ¿sí? Pensamiento de fornicación, algo, ¿sí? Mañana va a pecar. ¿A dónde iría, señorita? ¿Cielo? ¿Infierno? Voy a preguntar. Ya no quiere pecar más, ¿sí? Pero mañana alguna persona insultará algo, ¿no? Y en su corazón saldrá eso, odio, ¿sí? Se enojará, ¿no? ¿Sí? Mañana va a pecar. ¿A dónde iría? ¿Cielo? ¿Por qué? Mañana va a pecar. ¿A dónde iría, señorita? Infierno. Creo que infierno. Diferente, ¿no? Diferente, ¿eh? Entonces, voy a enseñar eso. Antes de nacer de nuevo, antes de recibir la salvación, nosotros éramos pecadores, ¿sí? Problema pecado, ¿no? Pero Jesucristo murió en la cruz. Ya quitó problema de pecado.
pasado, presente, futuro. ¿Sí? Ya se borró todo. Ya ahora soy hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Puede entrar al infierno o no? Eso no, eso es imposible. ¿Entiende o no? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Antes pecador, ¿no? Pero después de entender el evangelio verdadero, ya se borró pecado, ya ahora yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Dios ya ahora mi Padre. ¿Padre Dios puede enviar su hijo al infierno? Eso no. Salvación, ¿qué significa? La vida eterna tiene, ¿no? La vida eterna significa no va a ir al infierno. Pero debemos entender. Si una persona comete pecado, Dios no envía infierno, pero dará disciplina, ¿no? Para corregir, ¿no? ¿Sí? Disciplina. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. La salvación no se puede arrebatar de las manos del Señor. Es decir, que no se puede perder jamás la salvación. Tiene que entender eso. ¿Por qué? Muchas personas enseñan mal otra doctrina. ¿Sí? Pero, ¿cuál es correcto? ¿Cuál es importante? ¿Doctrina de hombre o palabra de Dios? Palabra de Dios. Tiene que confirmar con palabra de Dios, ¿no? Yo les doy vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Una vez recibe vida eterna, no va a ir al infierno. ¿Sí? Muerte segunda, ¿no? ¿Sí? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿alguna persona puede quitar hijo de Dios para enviar al infierno? ¿Dios guardará o no? Guardará, ¿sí? Mi Padre me las dio, es mayor que todo. Nadie las puede arrebatar de mí, de la mano de mi Padre, dice. Entonces, ¿quién puede quitar mano de Dios? Nadie. Aquí dice, por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestado, ni lo presente, ni lo por venir. Futuro, ¿no? Futuro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de amor de Dios, Hijo de Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es el Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿la salvación se perderá, no se perderá? No se perderá. ¿Sí? Es verdad. Todo el pecado del mundo se ha borrado, pero todo puede entrar al cielo. ¿Cuál es el único pecado que puede llevar al infierno? Aquí dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? No ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios, ¿no? De pecado por cuanto no creen en mí. Es verdad. Toda la persona no puede entrar al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Eso, ¿sí? No cree lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Incluido, nunca ha escuchado el evangelio verdadero, ¿no? ¿Sí? Si un hijo de Dios va a pecar, Dios le dará la disciplina. ¿Sí? Disciplina. ¿Por qué? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué?
¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Mire, una persona salva ya no quiere cometer pecado. ¿Sí? Su conciencia más brillante, ¿sí? Quiere vivir sagradamente. ¿Sí? Si comete pecado, Dios castiga, ¿no? Disciplina da. Entonces, una persona salva tiene que vivir sagradamente o no, sin pecar. Eso es correcto. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo, dice. Una persona que ha nacido de nuevo, si vuelve a pecar, ella recibirá disciplina. A veces perderá la salud, el dinero, las relaciones buenas con las personas. Entonces, los hijos de Dios no tienen que pecar más para no recibir la disciplina, ¿no? ¿Entiende o no? Sí. La salvación de espíritu, ¿qué significa? Perdón de pecado, ¿no? Siendo justificado gratuitamente, siendo renacido, obtener la vida eterna, pasar de la muerte a vida, ¿sí? Ser hijo de Dios, ser heredero de Dios, eso todo igual, ¿sí? Poco quien vende hamburguesa, ¿no? ¿Sí? Pero combo de hamburguesa diferente, ¿no? ¿Sí? Combo de hamburguesa, ¿qué sale? Primero hamburguesa, ¿no? Papa frita, cola también sale, ¿no? ¿Sí? Igualmente, salvación es combo. ¿Entiende o no? ¿Sí? Una vez recibe la salvación, significa perdón de pecado, eso todo sale, todo entre. Hasta Espíritu Santo viene en su corazón. ¿Sí? Entonces, en su corazón tiene Espíritu Santo, ¿puede entrar al infierno? Infierno no, no existe Dios. Espíritu Santo es Dios, ¿no? Entonces, una persona salva, ¿puede entrar al infierno? No. Claro. ¿Qué fecha es hoy? 7 de julio. Qué suerte, ¿no? 7, 7. 7, 7. ¡Wow! Excelente, excelente. Vamos a buscar. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis, que conocisteis la gracia de Dios en verdad. El cumpleaños de la carne, el cumpleaños de espíritu, diferente, ¿no? ¿Sí? La gente que ha recibido la salvación tiene 2 cumpleaños. Yo nací nuevo, 12 de diciembre, 1998. Antes de recibir la salvación, yo iba a una iglesia presbiteriana casi 20 años poco más. ¿Sí? 23 años, desde niño pequeño, como su edad, ¿no? 7 años. 8. 8. Ya. Muy bien. Desde niño pequeño, yo iba. Pero cuando recibió la salvación, mi edad, exactamente 31 años. ¿Sí? 1998. ¿Sí? Nací nuevo. ¿Sí? Nací nuevo. Antes de recibir la salvación, después de recibir la salvación, igual diferente. Mi vida totalmente cambió. ¿Sí? Antes una persona muy mundana. Solo quería ganar dinero, algo. ¿Sí? Quería casarme con una mujer muy guapa. ¿Sí? Algo. ¿Sí? Pero después de nacer de nuevo, mi pensamiento cambió. Mi corazón cambió. ¿Sí? Mi plan cambió. Todo cambió. Antes yo pensaba, pastor, nunca pensaba. ¿Sí? Pastor, misionero, no conocía Ecuador. ¿Sí? Pero después de nacer de nuevo, Dios me dio regalo grande. Primero, salvación. Segundo, visión para predicación. ¿Sí? Misionero. ¿Sí?
Es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Una señora dice, pastor, yo recibí la salvación hace 5 años. Pero yo le pregunté, ¿cuándo entendió perdón de pecado eternamente? ¿Sí? Eterna redención. Pastor, hoy he entendido perfectamente. Entonces, día de salvación, ¿qué fecha? Hoy. ¿Sí? ¿Qué fecha? 7 de julio 2023. Muy fácil para memorizar, ¿no? 7. ¿Sí? Qué suerte, ¿no? Qué suerte. ¿Sí? Veamos aquí. ¿Qué? Mire, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino el incorruptible por la palabra de Dios. Palabra de Dios. Que vive y permanece para siempre. Entonces, Martín Lutero, ¿cuándo nació nuevo? 1513, ¿sí? Por Romanos capítulo 3, versículo 27, 28. ¿Sí? Otro, Charles Spurgeon, pastor muy famoso, ¿no? 6 de enero, 1850 años. ¿Sí? Charles Finney, un pastor muy famoso, 10 de octubre, 1821. Joan Wesley, ¿sí? Nació nuevo, 24 de mayo, 1738. Aquí sale, 8 de la noche, 45 minutos dice. ¿Sí? Muy claro, ¿no? Muy claro. ¿Sí? Así es como se abre la oportunidad para que por la muerte de uno, Jesús pagó el pecado de todo, ¿no? Mire, Adán cometió pecado, entonces toda la persona del mundo cambió, ¿no? Como pecadores. Alguna persona pensaría, eso es injusto. Entonces Dios envió, segundo Adán dice, ¿no? La Biblia dice, segundo Adán, para quitar todos los pecados del mundo, ¿no? Representante de pecado, representante de salvación, ¿no? ¿Qué dice? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Adán, ¿no? ¿Sí? De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Justificación es salvación de espíritu, ¿no? Mire, un señor tenía problema de pecado porque aprendió la Biblia por seminario de la Biblia. Yo soy pecador. ¿Sí? Paga de pecado es muerte. ¿Sí? Juicio ante Dios. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Sí? Eso, mochila de pecado, ¿no? ¿Sí? Ya, mire, oración, alabanza, buena obra, dinero, ofrenda, guardar ley de Dios. ¿Qué significa eso? Obra de hombre, ¿no? Por obra de hombre puede obtener la vida eterna. ¿Salvación? Eso no. Eso se llama obra de hombre religioso. ¿Sí? Pero de Corea del Sur, misionero, enseñó correctamente sobre la vida eterna. Don de Dios, regalo de Dios. ¿Qué dice? ¿Sí? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Yo tengo, ¿no? ¿Sí? No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Entiende, Señor? ¿Sí? Ahora entiendo. Jesús murió derramando sangre todo por mi pecado. Me ama mucho. Entonces murió en la cruz. ¿Sí? ¿Entendió? Ya se quitó su pecado. ¿Sí? Pasado, presente, futuro, todo, ¿no? Tiene vida eterna. No vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida, dice. Salvación. Vamos a buscar. San Juan capítulo 5, versículo 24-25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Hijo de Dios, y los que la oirán vivirán, dice. Vivirán, dice. Pecado, ¿sí? Una vez para siempre. 90% está solucionado en su corazón, 90%. Eso no es salvación. 99.9% está solucionado su pecado. Eso no es salvación. 100% todo está solucionado, se llama consumado, es eterna redención. Eso es salvación. Entonces, mire, nuestro pecado no puede ser resuelto por nuestra propia fuerza. Mire, ¿sí? Señor, tiene problema, ¿no? ¿Sí? Pero Jesús vino para quitar nuestro pecado todo, ¿no? Una vez para siempre. Ya, cargó nuestro pecado. Murió en la cruz, ¿no? Ya, antes tenía, ¿no? Pero después de escuchar el evangelio verdadero, ya cambió, ¿no? Igual diferente, ¿no? Último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestro pecado con su sangre. ¿Con qué? Con sangre lavó, nos lavó de nuestro pecado. Entonces, lavó. Dios lavó nuestro pecado. ¿Eso es perfecto o no? Ya, perfecto. Se llama el evangelio, ¿no? ¿Sí? Evangelio. ¿Sí? Entonces, Jesús murió en la cruz, resucitó tercer día. ¿Sí? Mire, aquí. ¿Sí? Antes, ¿sí? Murió y tercer día resucitó. ¿Sí? La Biblia dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, sangre, ¿no? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Resucitó, ¿no? Resurrección de Jesús, eso, factura de salvación. Aquí en Ecuador, muy importante factura, ¿no? ¿Sí o no? Sí, factura. ¿Sí? Antes yo quería cambiar algo, traiga factura. Ya se pasó mucho tiempo, ¿no? ¿Dónde está factura? Yo voté. Por eso solo cambia, puede cambiar sin factura. ¿Sí? Pero, Ecuador, diferente. Dame factura. No tengo. Ya, pero salvación necesita factura, como Ecuador. ¿Sí? ¿Qué? Jesucristo murió en la cruz, resucitó. Resurrección de Jesucristo es factura de salvación. ¿Sí? Aquí dice, ¿sí? Romano, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Entonces, después de nacer de nuevo, ¿qué necesita? ¿Sí? 4 cosas necesita, ¿no? Eso. ¿Sí? La vida cristiana. ¿Sí? Así como un automóvil tiene 4 ruedas, ¿no? Hay 4 cosas necesarias para una vida de fe. ¿Para qué? Una persona nacida de nuevo crezca muy bien, normalmente, ¿no? Primero, palabra de Dios. Segundo, oración. Tercero, comunión. Cuarto, predicación, ¿no? Eso, 4 cosas. ¿Dónde puede aprender? En la iglesia verdadera. ¿Sí? Ejemplo, ¿no? Aquí, ¿Sí? Mire. ¿Sí?
desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? Una señora recién dio a luz, bebecito, nació. Bebecito, ¿qué necesita? ¿Coca-Cola necesita? ¿Cerveza necesita? ¿Cigarrillo? Para morir, para morir. Leche de madre, leche materna, ¿no? ¿Sí? Una pregunta. Leche de vecina, leche de madre, ¿son igual diferentes? ¿Igual diferente? Pastor, creo que igual. No, ¿sí? Leche de madre tiene amor, ¿no? ¿Sí? Tiene amor. ¿Sí? Tal vez ya su madre salió otro lado. Poco tiempo podría dar, ¿no? Leche de vecina. Pero eso es temporal. ¿Sí? Leche de madre necesita, ¿no? Igualmente, después de nacer de nuevo, tiene que aprender la palabra de Dios en la iglesia verdadera. Segundo, oración. Después de nacer de nuevo, tiene que orar. Tercero, ¿qué? Tercero, eso es comunión santa. ¿Sí? La iglesia, ¿qué significa? ¿Sí? Las personas salvas se llama la iglesia, ¿no? ¿Sí? Comunión. Y último, eso es predicación. Es que nuestra iglesia, Visión Palabra de Vida, puede escribir en internet, Visión Palabra de Vida, ¿sí? De Corea del Sur. Y ahora 90 países. Se ha levantado casi 1000 iglesias. Solo aquí Ecuador, 60 iglesias. Ciudad Grande, todo se ha levantado. Guayaquil, Quito. Solo Quito, 4 iglesias. Quito Sur, Valle de los Chillos, Calderón. ¿Sí? Ya ahora se ha levantado Cayambe, Ibarra, ¿sí? Aquí Riobamba, Cuenca, y Puyo, y otro lado Macas, hasta Macas. Y hasta comunidad de zona de Amazonía. ¿Sí? Se llama Visión Palabra de Vida. ¿Sí? Es que tengo que predicar poco más, pero ya ahora no tengo tiempo. ¿Sí? No tengo tiempo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice, ¿no? ¿Sí? Y ahora, aquí los jóvenes preparan taxi Uber, ¿no? Taxi Uber, Entonces, si tiene alguna duda, aquí consultores de la iglesia va a consultar. ¿Qué le parece? Pregunte, ¿sí? Hoy hasta aquí terminamos con oración. Oremos juntos. Dios Padre Santo y misericordioso, que estás en los cielos. Hoy hemos aprendido la palabra de Dios sobre el evangelio verdadero. Cuando éramos pecadores, Jesucristo vino en mundo, murió en la cruz, al tercer día resucitó, ascendió al cielo para cumplir eterna redención. Ya ahora muchas personas entendieron muy bien. Dios opera fuertemente con nosotros. Todavía algunas personas no entendieron. Ayúdale. Todos dejamos tus manos poderosas. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Anuncie, por favor. Muy bien, damos gracias a todos por participar en el seminario de la Biblia de esta semana. Les queríamos dar como noticia el día de mañana a las 6:30 de la tarde, Academia de la Biblia.
y el sermón dominical el domingo a las 11. Los esperamos y bienvenidos a todos los que han recibido la salvación. En este tiempo, los hermanos consultores se van a acercar para resolver cualquier duda o inconveniente. Pregunten nomás, y ahora los hermanos están preparando una agüita caliente para el frío. Que tengan una buena noche.